Mi hermano era el consentido hasta que todo salió a la luz. Nuestros papás estaban inventando cosas sobre mí, así que él me ayudó con pruebas y juntos tiramos abajo su historia legal. Siempre quise ser como mi hermano porque de niño lo único que buscaba era el cariño de mis papás. Mientras los demás jugaban afuera o se entretenían con carritos, yo prefería quedarme en la casa, limpiando cada rincón, intentando entender los archivos de mi mamá solo para echarle la mano. Pero siempre era lo mismo. Llegaban y no me decían ni las gracias, solo le echaban flores a mi hermano gemelo. ¡Wow, Logan! Qué orgullo que motives a tu hermano Leo a hacer todo esto. A él le daban premios, salidas, dulces, y a mí solo me regañaban porque, según ellos, nunca era suficiente. ¿Ubican esa frase de BoJack Horseman? Esa de, si le dices a alguien que es malo el tiempo suficiente, lo termina creyendo. Pues sí, yo me la creí. No solo pensaba que era malo, sino que Logan tenía algo que a mí me faltaba, y sentía que tenía que convencerlos de que yo también valía. Así que cuando en la prepa me gané la beca para una uni cerca, me sentí en las nubes. Bajé como rayo para contarles a Logan y a mis papás, esperando mínimo un abrazo o un bien hecho, pero lo único que vi fueron caras largas. Juré que a Logan le iba a salir humo de las orejas. Me quedé mudo, y de repente se armó el drama. ¿Estás hablando en serio?, tronó mi papá, apretando los puños. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, lloriqueó mi mamá. Y Logan nomás me taladraba con la mirada, brazos cruzados. Luego me enteré. Logan también había aplicado ahí, y como yo me quedé con la beca, mis papás juraron que se la robé. Me limpié las lágrimas sin que se dieran cuenta, para que no vieran lo mal que estaba. Siguieron gritándome, así que mejor me subí a mi cuarto, dejando la puerta entreabierta para oír el chisme. Todos estaban de acuerdo. Seguro hice trampa o copié, porque no había forma de que yo entrara y Logan no. Aquí no queremos tramposos. El odio que traía mi papá en la voz me sacó un buen susto. Después se pusieron a cuchichear, pero yo ya había escuchado suficiente y me acosté, aunque ni pude dormir de la culpa. Pensaba en todas las desveladas estudiando, mientras Logan se iba de fiesta, en cómo a lo mejor debí motivarlo más o ayudarle a tomar mejores decisiones. Se me rompía el corazón y sentía que era el peor hermano del mundo. Me arrepentí hasta de haber aplicado, pero estaba a punto de cambiar de opinión, porque después de varios días en los que todos me ignoraban, la orientadora me llamó para una junta. Me dijo que estaba decepcionada de mí y que ojalá nunca me hubiera echado la mano. Ni idea de qué hablaba, y yo ya estaba llorando. Luego me explicó. Llegó una denuncia formal de plagio, con capturas de pantalla de unos papeles que decían que no eran míos. Todo se me nubló. Sentía que me temblaba el corazón en todo el cuerpo, y me quedé como pasmado. Ella solo me miraba con cara de asco. Suspiré y salí. Ya no podía más. Sí, tenía culpa, pero ¿acaso no me había ganado la oportunidad? Y justo en eso, recibí un mensaje de mi papá, que ni se me ocurriera regresar. Genial. Me fui caminando a casa de mi padrino, con el coraje y la vergüenza encima, esperando que al menos él levantara mi ánimo. Pero cuando Jack abrió la puerta y me sonrió de verdad, el corazón se me apachurró, porque era la primera sonrisa sincera que veía en años. No aguanté. Me solté a llorar en su hombro. Me hizo pasar y le conté todo. Mis papás, Logan, la beca, todo. No dijo mucho, solo me escuchó y la verdad, con eso tuve. Ese día estaba tan agotado que me quedé dormido casi de inmediato. Cuando desperté ya estaba bien oscuro y la casa en silencio. Mi cel estaba muerto y quería saber la hora, así que subí sigilosamente para usar el teléfono de Jack. Se desbloqueó solo y vi que estuvo hablando con mis papás. Como cualquier chavo curioso, me puse a leer. Resulta que antes de que yo llegara, Jack ni idea tenía de lo que mis papás tramaban. Solo sabía que iba para allá porque yo le avisé, pero mis papás ya le habían echado mentiras y le pintaron que yo andaba en malos pasos. Después de que le solté toda la verdad, se notaba que estaba furioso porque los mensajes que les mandó, la neta, no eran nada amables. Pero entre más leía, más me daban ganas de sonreír, porque por primera vez sentí que alguien me defendía, y yo sin saber que Jack iba a hacer mucho más que solo regañar por mensajes. Al día siguiente, Jack hizo el desayuno como si nada, pero traía una mirada decidida. Leo, creo que ya sé qué pasó con tu beca. Me soltó tranquilamente mientras me pasaba unos hotcakes. Lo vamos a arreglar. Casi me ahogo con el jugo de naranja. ¿Cómo? Pues mira, para empezar, le hablé a un amigo en la oficina de admisiones de Hampton. Están revisando lo del plagio, pero más importante, se sentó frente a mí. Tenemos que hablar del verdadero problema, tus papás y Logan. Fue ahí cuando Jack me soltó algo que me cambió la vida. Resulta que llevaba años viendo cómo estábamos y cada vez le preocupaba más. Intentó hablar con mis papás varias veces, pero nunca le hicieron caso. Esto no es normal, Leo. No es tu culpa y no te lo mereces. Me puse a llorar otra vez. Ni modo. Y hay algo más. Siguió pasándome su teléfono. Logan me llamó hoy en la mañana. Dice que tiene que hablar urgente sobre ti. Quiere vernos en la cafetería del centro al mediodía. Sentí escalofríos. Logan nunca le había marcado a Jack. ¿Qué estaría tramando? ¿Crees que deba ir?, preguntó Jack. Una parte de mí quería decir que mejor no, esconderme y ya. Pero otra parte, la que por fin sintió que alguien me defendía, quería respuestas. Sí, le dije. Pero yo voy contigo. Me quedo escondido, pero quiero escuchar lo que tenga que decir. Jack asintió. Me parece justo. Pero Leo, pase lo que pase hoy, acuérdate de algo. Este patrón en tu familia se va a acabar, de una u otra forma. Y la verdad, yo no tenía idea de lo cierto que era ni de lo rápido que todo se iba a descontrolar, porque Logan no iba a llegar solo a esa cafetería. Lo que estábamos por descubrir iba a sacar a flote todos los secretos que nuestra familia guardaba. Mirando hacia atrás, caigo en cuenta de que ese rato en la cocina de Jack fue un parteaguas en mi vida. Durante años me acostumbré a que mi familia me tratara así, como si fuera algo normal, incluso como si lo mereciera. Pero ver que Jack creía en mí sin dudar me hizo pensar en todo lo que había aceptado como verdad. Tener a alguien de tu lado,
después de tanto tiempo sintiéndote solo, hace toda la diferencia. Mientras Jack y yo nos alistábamos para la cita con Logan, no podía evitar preguntarme a qué venía mi hermano gemelo. ¿Iba a disculparse? ¿O venía a amenazarme otra vez? Imaginé 1000 escenarios, pero la verdad es que nada me preparó para lo que pasó. El rollo de la beca era apenas la puntita de un iceberg enorme, oscuro y guardado por años bajo la superficie de mi familia. Aprendí que a veces, lo más difícil de aceptar no es una traición ajena, sino darte cuenta de cuánto tiempo permitiste que te hicieran sentir menos. Ese día en la cafetería fue un antes y un después, no solo por lo de la beca, sino porque me cambió la forma de verme y de entender mi lugar en el mundo. Jack no solo me dio posada esa noche de lluvia, me regaló algo que nunca había sentido, el valor para plantarme y exigir respeto. Llegué a la cafetería con 15 minutos de anticipación y me fui directo a una mesa en la esquina donde podía ver a Logan entrar, pero él no me vería de inmediato. Jack se acomodó cerca de la puerta, con su americano en mano, como si fuera cualquier cita, aunque para mí era la plática más tensa de mi vida. No podía dejar de temblar. No había vuelto a ver a Logan desde esa cena donde todo se salió de control. Me puse la capucha y fingí estar clavado en la laptop, tratando de pasar desapercibido. Logan entró puntualísimo, justo al mediodía. Así era él, muy cumplido cuando de su tiempo se trataba, pero no tanto si alguien más lo esperaba. Echó un vistazo al lugar, ubicó a Jack y se acercó con un aire extraño, nervioso, nada que ver con el Logan seguro de siempre. «Gracias por venir», dijo Logan, mirando de un lado a otro como si temiera que alguien lo viera ahí. Desde mi lugar no alcanzaba a oír toda la conversación, pero la cara de Logan decía mucho. Se veía estresado, intranquilo, nada que ver con la clásica cara arrogante. Jack solo asentía, y de vez en cuando me echaba una mirada. Al poco rato, como a los 10 minutos, Jack se levantó y fue al baño, que era nuestra señal. Al pasar junto a mi mesa, dejó caer una servilleta con un mensaje escrito. «Quiere hablar contigo. Dice que es importante. Tú decides». Sentí el corazón tan fuerte que pensé que hasta los otros clientes lo oirían. Respiré hondo, cerré la laptop y caminé hacia la mesa donde estaba Logan. Cuando me vio, se le abrieron los ojos como platos. «Leo, ¿qué onda contigo?» «Jack me dijo que querías hablar», le respondí, sentándome de frente. «Así que, adelante». Logan volvió a mirar nervioso alrededor y luego se acercó un poco. «Tienes que parar con todo esto. Solo di que hiciste trampa. Pídele perdón a mis papás y ya, que todo quede atrás». Lo miré directo. «¿Neta? ¿Para eso querías verme? ¿Para que acepte algo que ni hice? Mira, sé que crees que te están fregando, pero...» Bajó la voz. «Así es mejor. Hampton siempre fue cosa mía. Lo sabías. Cosa tuya. Ni siquiera sabía que ibas a aplicar hasta que ya me habían aceptado». Logan se puso rojo. «Eso no es cierto. Siempre dije que iba a aplicar desde primero. Traté de hacer memoria para ver si alguna vez lo mencionó. Quizá en una de esas comidas a las que ni me invitaban, o cuando yo estaba encerrado estudiando. Pero no. Esto solo era otra prueba de que todo giraba alrededor de Logan en esa casa. Se suponía que yo debía adivinar sus planes y cambiar los míos. Me partí la espalda por esa beca. Le dije bajito pero firme. Me la gané con mi esfuerzo y alguien, seguramente tú, armó pruebas falsas para quitármela. Logan desvió la mirada. «Listo, lo caché. ¿Fuiste tú, sí o no?» Apreté. «No exactamente», murmuró. «Papá ayudó». Sentí como si me dieran un golpe en el estómago. Lo sospechaba, pero oírlo así era otra cosa. Mi propio papá saboteando mi futuro. Jack salió del baño y se sentó junto a mí, poniéndome la mano en el hombro como quien cuida a alguien. «Esta bronca familiar ahora también me incluye», dijo Jack con voz firme. «Y me interesa saber qué le acabas de decir a Leo sobre lo que hizo tu papá con lo del plagio». Logan se puso pálido. «Yo no... O sea, a ver, para que quedemos claros», siguió Jack. «Lo que hicieron tus papás, y en lo que tú participaste, está mal en todos los sentidos. Es abuso emocional, fraude académico, y hasta podría ser ilegal». Los ojos de Logan se abrieron más. «¿Ilegal? No manches, es cosa de familia. ¿Falsificar pruebas para quitar una beca?» Jack levantó la ceja. «Eso ya pasa de todos los límites». Vi a Logan todo incómodo. No sabía ni dónde meterse. No estaba acostumbrado a que lo encararan. Por primera vez no parecía el hijo perfecto, sino un niño al que cacharon haciendo una travesura. «¿Qué hizo exactamente papá?», pregunté. Logan soltó un suspiro, como rindiéndose. «Agarró unos ensayos viejos tuyos de la compu de la casa y buscó trabajos parecidos en internet. Luego cambió las fechas e hizo capturas de pantalla falsas». Jack me apretó el hombro con más fuerza. «¿Y tu mamá? ¿También estaba metida?» «Ella sabía», admitió Logan. «Pero el que hizo todo fue papá». Me quedé helado, años culpándome por no ser suficiente, tratando de ser perfecto para ganarme un poco de cariño, y ellos siempre jugando en mi contra. «¿Por qué?», pregunté. La voz se me quebró. «¿Por qué me hicieron esto?». Por primera vez vi vergüenza en la cara de Logan. Vergüenza real, no de esa que pone para salir del paso. «No era para que llegara tan lejos», dijo. «Cuando te dieron la beca a ti, y no a mí, papá se puso loco. Juró que habías hecho trampa. Yo solo lo seguí. Siempre termino siguiendo lo que él dice». «¿Seguir qué exactamente?», intervino Jack. Logan nos vio a los dos y bajó la mirada a las manos. «Siempre lo de Leo». «¿Lo de Leo?», repetí. «Ya sabes», murmuró. «La forma en que te tratan diferente». Jack se inclinó hacia adelante. «Logan, necesito que seas neta. ¿Ese rollo de favoritismo y sabotaje ha sido siempre así?». Logan asintió despacio. «Desde niños.
Ni idea de por qué empezó. Al principio me gustaba que me dieran cosas extra, pero luego se puso raro. ¿Raro cómo? Pregunté. Como que me pedían que les contara lo que tú hacías. Si veían que estudiabas mucho o que sacabas buenas calificaciones, buscaban cómo distraerte, te ponían más tareas, hasta te escondían tu tarea de vez en cuando. Cada palabra era como una puñalada. Todas esas veces que no encontraba mi libro, todas las tareas que me salían de la nada justo antes de los exámenes. No era mi culpa ni mala suerte. Me premiaban por sacar mejor promedio que tú, siguió Logan, sin atreverse a verme. Pero si tú me ganabas, te castigaban por hacerme quedar mal, dijo Jack con fastidio. Jesucristo. Nunca lo entendí cuando éramos niños, comentó Logan. Pero ya en la secundaria como que me fue cayendo el 20. Para ese entonces, era simplemente la manera en que funcionaban las cosas. ¿Y nunca se te ocurrió, no sé, decírmelo? Le solté, sintiendo como por fin la rabia le ganaba al shock. Lo intenté una vez, contestó Logan. Teníamos 14 y le dije a mamá que no era justo cómo te trataban. Se puso loquísima. Me gritó que era un malagradecido y que nomás nos estaban preparando para la vida real. ¿Preparándonos cómo? Quise saber. Logan de veras parecía perdido. Algo así como que en la vida solo puede haber un ganador. Por eso me entrenaban a mí para sobresalir y a ti para que no lo hicieras. Jack hizo una mueca de asco. Eso está bien torcido. ¿Y por qué hasta ahora me lo cuentas? Le pregunté a Logan. Después de años de ver cómo me destruían, ¿por qué el remordimiento de repente? Se removió en su asiento incómodo. Lo de la beca ya fue demasiado cuando te corrieron. Yo no sabía que iban a hacer eso. Y luego, cuando me enteré que estabas quedándote con Jack, papá y mamá empezaron a decir cosas de lo más raras, como que ya estabas muerto para la familia y que había que cortar el cáncer. El tono tan tranquilo con el que repitió esas palabras me heló la sangre. ¿Están hablando en serio de desheredarme?, dije en voz alta. Logan asintió. Mañana tienen cita con un abogado para sacarte del testamento y todo eso. Mamá hasta está pensando en cambiarme el apellido al de soltera para que ya no tengamos nada en común. Esto ya es una locura, dijo Jack mientras sacaba su celular. Estoy grabando todo lo que dices. No. Logan se puso todo nervioso. ¿No puedes decirles que fui yo el que te contó? ¿Y qué? Le pregunté. ¿Te van a tratar igual que a mí? Su silencio lo dijo todo. Jack bajó el teléfono. Logan, entiendo que tengas miedo, pero debes darte cuenta de lo mal que está todo esto. Tus papás han estado maltratando a Leo psicológicamente toda su vida y te manipularon para que tú también estuvieras en su juego. Los ojos de Logan se llenaron de lágrimas. Lo sé, perdón. Yo quería seguir enojado con él, y en parte lo estaba, pero al verlo enfrentarse por fin a la verdad, sentí más tristeza que otra cosa. Él también era otra pieza en el juego, solo que de distinta forma. ¿Y ahora qué? Le pregunté a Jack. Ahora vamos a arreglar esto, respondió decidido. Empezando por tu beca. ¿Cómo? Preguntó Logan. Papá ya mandó las pruebas falsas. Jack sonrió con determinación. Tengo un amigo en la oficina de admisiones de Hampton, ¿te acuerdas? Y a diferencia de tu papá, yo sí sé de forense digital. Esos documentos alterados no van a aguantar una revisión seria. Por primera vez en días, sentí una pizca de esperanza. ¿Y yo qué hago?, preguntó Logan bajito. No puedo regresar a casa y fingir que no pasó nada. Jack y yo cruzamos miradas. A pesar de todo, seguía siendo mi hermano gemelo. Si quieres, quédate conmigo, ofreció Jack. Tengo un cuarto extra. Logan de veras se veía sorprendido. ¿Por qué me ayudarías después de lo que hice? Porque, a diferencia de tus papás, yo no creo en tirar a los hijos, contestó Jack sin dudar. Salimos de la cafetería con un plan medio armado. Jack iba a contactar a la Universidad de Hampton para apelar la acusación de plagio. Yo me quedaría con él el tiempo que hiciera falta, y Logan solo iría a su casa por algunas cosas básicas, inventando que se quedaría en casa de un amigo por un proyecto, y después nos alcanzaría en casa de Jack esa misma noche. No podía decir que ya confiaba del todo en Logan, pero sí sentía que algo había cambiado. Por primera vez, estábamos juntos contra el retorcido juego de nuestros papás. Ya en casa de Jack, me puse a preparar el cuarto de visitas para Logan mientras él hacía algunas llamadas. No alcancé a escuchar todo, pero palabras como patrón de abuso emocional y documentación legal dejaban claro que no solo estaba enfocado en lo de la beca. Como a las 8 de la noche, Logan me mandó mensaje. Papá me está viendo empacar. Sospecha algo. Puede que me tarde. Pasó una hora, luego otra, y para las 11, Logan no llegaba. Le mandé mensajes pero solo salían como entregados, no leídos. Algo no está bien, le dije a Jack. Dale chance hasta mañana, me aconsejó. Tus papás seguro lo están vigilando después de tu desaparición. Intenté dormir, pero no dejaba de checar el celular cada rato. Ningún mensaje de Logan. Hasta intenté llamarle a las 2 de la mañana, pero se fue directo al buzón. Ya en el desayuno, estaba seguro de que mis papás de alguna forma se enteraron de nuestra reunión. Tenemos que ir a buscarlo, le insistí a Jack mientras tomábamos café. Jack dudó. Si vamos a casa de tus papás, quizá las cosas se pongan peor. O Logan puede estar metido en problemas por querer ayudarme, repliqué. Antes de que Jack pudiera decir algo más, sonó su teléfono. Vio el identificador y se puso serio. Es de la Universidad de Hampton. Me quedé en silencio mientras contestaba y hablaba súper formal. La llamada duró como 10 minutos. La mayor parte solo escuchaba y de vez en cuando hacía preguntas para aclarar. Al colgar, su cara era todo un misterio. Y presioné. La buena noticia es que mi amigo los convenció de revisar otra vez la acusación de plagio, dijo Jack. La mala es que encontraron otra cosa. Sentí un hueco en el estómago. ¿Qué cosa? Otra solicitud para la misma beca, usando tus datos pero con otros ensayos y cartas de recomendación, y la mandaron un día antes del límite. Yo ni entendía, solo envié una solicitud. Exacto.
dijo Jack. Alguien mandó una segunda a tu nombre, mucho más floja y con plagio clarísimo. La hicieron para tumbarte la original. Mis papás, susurré. No les bastó acusarme después. Quisieron sabotearme antes de que decidieran. La fecha es sospechosa, admitió Jack. Pero aquí está lo interesante. La solicitud falsa salió desde una compu de tu escuela, no de tu casa. Mi cabeza empezó a girar. Logan, seguro la mandó desde la biblioteca. Eso creo, asintió Jack. Lo bueno es que mi amigo ya sabe y está documentando todo. Van a revisar tu solicitud original como debe ser. Debería sentir alivio, pero solo podía pensar en Logan. ¿Y si mis papás descubrieron que planeaba salirse de su bando? ¿Por eso no llegó anoche? Tenemos que buscar a Logan, insistí otra vez. Después de discutirlo un rato, Jack aceptó. Iríamos a la casa a ver si lográbamos ver a Logan o hablar con él, aunque sea un minuto. Iba hecho un manojo de nervios rumbo a mi colonia. ¿Y si mis papás me veían? ¿Y si llamaban a la policía y hasta me acusaban de allanamiento? Cuando doblé por mi calle, de inmediato sentí que algo no cuadraba. Había un camión de mudanzas justo en la entrada de mi casa. ¿Qué demonios?, murmuré. Jack bajó la velocidad y dejó el coche unas casas más adelante. Desde ahí, vimos cómo unos tipos sacaban cajas y muebles de la casa donde crecí y los iban subiendo al camión. ¿Se están mudando?, pregunté sin poder creerlo. Jack frunció el ceño. ¿Y ni te avisaron? Eso ya es pasarse. Incluso para ellos. Nos quedamos ahí como una hora, nomás viendo cómo los de la mudanza entraban y salían. Alcancé a ver a mi mamá un par de veces, dándoles indicaciones, señalando cosas. Mi papá también apareció de pasada, metiendo unos papeles a su coche, pero de Logan ni sus luces. Ya no aguanté. Voy a ir, dije. Jack me sujetó del brazo. Espérate, Leo. Piénsalo bien. Literal, los muy cínicos se mudan sin decirme nada. Ya casi gritaba. Y Logan ni me contesta. Algo anda muy raro. Antes de que Jack pudiera detenerme, me bajé y salí corriendo a mi casa. La primera que me vio fue mi mamá. Su cara cambió varias veces en segundos. Primero sorpresa, luego enojo, y después algo que parecía miedo. ¿Qué estás haciendo aquí?, siseó mientras me tomaba del brazo y me jalaba a un lado de la casa, lejos de los de la mudanza. ¿Dónde está Logan?, reclamé. No es tu problema. Ya no eres parte de esta familia. Esas palabras, tan frías, todavía dolían, aunque ya supiera todo lo que ahora sé. Así que se van y ni un aviso. ¿Dónde se supone que voy a quedarme? Todas mis cosas están ahí. Empacamos lo esencial, respondió el hada. Jack puede pasar por tus cosas la semana que entra con nuestro abogado. ¿Dónde está Logan?, insistí. Algo pasó por su cara. Está quedándose con un amigo mientras nos acomodamos en la nueva casa. No le creí ni un segundo. ¿Con qué amigo? Eso no te importa. Miró por encima de mi hombro. Ya veo que también le diste cuerda a Jack para que esté en nuestra contra, siempre haciéndote la víctima. Jack ya venía detrás de mí con los brazos cruzados. Bárbara, tenemos que hablar de todo lo que tú y Robert han hecho. El rostro de mi mamá se endureció. No hay nada que hablar. Leo tomó sus propias decisiones. ¿Como esforzarse y ganar una beca?, soltó Jack, ya perdiendo la paciencia. ¿O te refieres a vivir en una casa donde lo humillaron y maltrataron desde niño? Mi mamá hasta se rió, pero fue una risa fea, sin pizca de simpatía. ¿Eso fue lo que te contó? Pobre Leo, siempre incomprendido. ¿Y ya te habló de las cosas que encontramos en su cuarto? Me quedé helado, sin palabras. ¿De qué cosas hablas? Yo nunca he usado nada. La hierba y las pastillas que estaban en tu cajón, dijo como si nada. Las que Logan encontró el mes pasado. Solo queríamos ayudarte, meter discretamente a tratamiento. Pero luego tú, con tus ideas de la beca. Sentí que el piso se me movía. Ahora ya ni se tentaban el corazón para inventar historias, creando una versión totalmente falsa de mí. Jack me puso una mano en el hombro para tranquilizarme. Bárbara, esto ya fue demasiado, le soltó firme. Tenemos pruebas de las acusaciones falsas de plagio. Sabemos de las solicitudes que mandaron a nombre de Leo. ¿Y ahora lo dejan solo y hasta le inventan que tiene adicciones? Por primera vez noté que mi mamá dudaba. No tienen pruebas de nada. Sí las tenemos, contestó Jack. Pero ahora lo que me preocupa es Logan. ¿Dónde está realmente? Se notaba que ya no estaba tan segura. Está bien, solo está procesando todo. Déjame hablar con él, exigí. Solo 5 minutos. Eso no se puede ahora. En ese momento apareció mi papá. Nada más de verme, se le torció la cara de coraje. ¿Qué hace aquí? Bárbara, te dije que le hablaras a la policía si aparecía. Robert, intervino Jack acercándose. Queremos platicar civilizadamente sobre lo que está pasando aquí. Mi papá lo señaló. Tú siempre menospreciando nuestra manera de educar, siempre del lado de Leo. Pues ahí lo tienes. Ahora es tu problema. No es ningún problema, respondió Jack muy tranquilo. Es un joven extraordinario que merece muchísimo más de lo que ustedes le han hecho. Mi papá se puso rojo de enojo. Lárguense de mi propiedad o le hablo a la policía. ¿Dónde está Logan?, insistí, sin dejarme intimidar. Se fue, gritó mi papá. Se fue a donde ya no puedes envenenarlo contra nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué significa eso? Mi mamá sujetó el brazo de mi papá. Ya, Robert. Por un rato nadie dijo nada. Los de la mudanza seguían como si nada, fingiendo que no veían el drama. Inscribimos a Logan en Westfield Academy, soltó mi mamá al fin. Se fue ayer. Westfield Academy. Ese internado lejísimos, famoso por ser estricto. El típico lugar donde los papás mandan a los hijos problemáticos para que se enderecen. ¿Lo mandaron a un internado solo porque habló conmigo? No lo podía creer. Lo mandamos porque necesita estructura, soltó mi papá. Lejos de tu influencia. Jack sacó su celular. Voy a marcarle a Logan ahorita. Le suspendieron el teléfono el primer mes, dijo mi mamá, como si estuviera orgullosa. Política de la escuela para los nuevos. No podía creer lo que escuchaba. Prácticamente habían encerrado a Logan
Logan solo porque intentó liberarse de su control. Esto no termina aquí, dijo Jack con una calma que daba miedo. Han tomado decisiones pésimas y hay consecuencias legales. Esperen noticias de mi abogada. Me llevó de regreso al coche, suave pero firme. Yo estaba tan en shock que ni podía resistirme. Mandaron lejos a Logan, repetía mientras nos íbamos. Todo por mi culpa. No, me corrigió Jack serio. A Logan lo mandaron lejos porque ya no podían controlar la historia. No es tu culpa, Leo. Nada de esto. De regreso en casa de Jack, armamos un plan. Jack contactó a una abogada amiga suya, experta en temas familiares, y yo me puse a anotar todo lo que recordaba sobre cómo me trataron mis papás. El sabotaje, el favoritismo, la manipulación. También nos pusimos a investigar Westfield Academy. Tienen una política de no dejar tener contacto externo el primer mes, leí en la página. Según esto, para que los alumnos se despeguen de malas influencias y se concentren en el programa. Jack torció la boca. Eso les queda de lujo a tus papás, pero seguro hay excepciones si hay emergencia. Que técnicamente esto no es, le dije. Al menos no de una forma que podamos explicarles. Tal vez no así directo, admitió Jack, pero hay otras maneras. La siguiente semana todo pasó rapidísimo. Hampton College me regresó la beca después de revisar las pruebas de manipulación. La abogada amiga de Jack, Susan, me ayudó a empezar el trámite de emancipación legal, porque mis papás ya prácticamente me habían dejado a mi suerte. Para mi sorpresa, varios de mis maestros presentaron pruebas de cómo mis papás llevaban años metiéndose de forma indebida en mi educación. Resulta que no era el único que se daba cuenta de que algo estaba mal. La señorita Rivera, mi maestra de química, había guardado notas de cada vez que mis papás pedían que reconsideraran mis calificaciones o se quejaban de que yo presumía en clase. Mi entrenador de debate tenía guardados correos en los que ellos pedían que me pusieran en papeles menos importantes para no opacar a Logan. Ver lo organizado y repetitivo que había sido ese sabotaje fue al mismo tiempo reconfortante y doloroso. Mucha gente lo había notado, pero nadie se había sentido con el poder de intervenir de verdad. Mientras tanto, Jack hacía todo lo posible por contactar a Logan. La escuela no me dejaba hablar con él directamente, pero Jack consiguió hablar con una consejera y le contó su preocupación por lo raro que había sido todo el asunto de la llegada de Logan. 2 semanas después de nuestra pelea en la casa, por fin hubo un avance. Recibí una carta de Logan. Reconocí su letra en cuanto vi el sobre, aunque la dirección no me sonaba. Dentro había una sola hoja arrancada de un cuaderno. Leo, estoy bien, no te preocupes. Aquí monitorean todo, pero Dakota, mi roomie, está mandando esto con su primo que vive cerca. Mis papás le dijeron a la escuela que me maltrataste de niño. Puras mentiras. Tienen miedo de que hayamos hablado. Los maestros son buena onda, pero estrictos. ¿Estoy trabajando en un plan? ¿Puedes confiar en mí? ¿Por una vez? L. Leí esa carta 3 veces seguidas, sintiendo cómo se me quitaba una losa de encima. Logan estaba a salvo, aunque no libre del todo, y seguía de mi lado. Jack leyó la carta y asintió satisfecho. Esto nos abre una puerta. Si Logan está dispuesto a decir lo contrario de lo que dicen mis papás, entonces es su palabra contra la nuestra. Dije, exacto, y con lo que ya tenemos, más lo que digan tus maestros. Jack sonrió, serio. Tus papás sí se pasaron. Esa noche dormí como no lo había hecho en semanas. Por primera vez, no solo estaba defendiéndome de la crueldad de mis papás, ahora estaba haciendo algo yo, y no estaba solo. Lo que no sabía era que ellos también estaban planeando algo, y no iban a soltar el control sin antes tratar de aplastar la verdad, y a mí de paso. A la mañana siguiente, Jack me despertó sacudiéndome el hombro. Leo, despierta, tenemos un problema. Medio dormido revisé el celular. 6:47 de la mañana, imposible que fueran buenas noticias. ¿Qué pasó?, murmuré. Jack me pasó su laptop. En la pantalla estaba un correo de Susan, su amiga abogada. Lo leí rápido y sentí que se me iba el aire. ¿Van a pedir una orden de restricción contra mí? ¿Con qué cara? Al parecer, dijo Jack muy serio. Tus papás dicen que los has estado acosando y amenazando, que temen por su seguridad. Me senté de golpe, ahora sí bien despierto. Eso es totalmente falso. No he tenido ningún contacto con ellos desde ese día en la casa. Ya lo sé, dijo Jack. Susan cree que lo están haciendo para tomar la iniciativa. Quieren alejarte legalmente y controlar la historia antes de que avancemos con Logan o el asunto de la beca. Me volví a dejar caer en la almohada, justo cuando pensaba que este asunto no podía complicarse más. También dicen que yo te estoy lavando el cerebro, agregó Jack, apretando la mandíbula, y que tengo algún interés raro en meterte en su contra. Eso sí me encendió. Jack solo me había apoyado, mientras que los que siempre habían manipulado todo eran mis papás. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Susan ya está en eso. Tenemos pruebas, ¿te acuerdas? Y lo que ellos dicen no va a aguantar una buena revisada. Jack me puso la mano en el hombro. Pero hay que hacerlo bien. Ni una palabra con tus papás. Guarda todo. Y hay que apurarnos con Logan. Durante el desayuno, Jack y yo nos pusimos a planear. La audiencia por la orden de restricción sería la próxima semana. Si la aprobaban, ya no podría tener ningún contacto con mis papás ni acercarme a su nueva casa. Justo lo que buscaban, aislarme más y controlar a Logan. Necesitamos el testimonio de Logan, pero oficial, dijo Jack. La carta ayuda, pero no alcanza. Asentí, empujando mi cereal sin ganas. ¿Pero cómo? No podemos escribirle directo a la escuela. Jack esbozó una pequeña sonrisa. ¿Recuerdas al primo de Dakota, el que sacó la carta de Logan? Hay que enviarle otra de regreso. Escribimos una carta muy cuidadosa para Logan, explicando la situación y preguntando si estaría dispuesto a firmar una declaración sobre lo que hacían nuestros papás. Nada que lo metiera en problemas en la escuela, solo los hechos de la familia y la beca. Jack encontró la forma de hacerle llegar la carta por un camino que no levantara sospechas en la Academia Westfield, y nos tocó esperar. Mientras tanto, seguían saliendo pruebas de la campaña absurda de mis papás en mi contra. La señora Rivera,
mi orientadora, me mandó correos donde mi papá le pedía que perdiera cartas de recomendación para que yo no pudiera entrar a la universidad. Mi entrenadora de debate contó que mi mamá hasta le ofreció donar equipo nuevo si le daba a Logan el puesto de capitán, aunque yo estaba más calificado. Cada cosa nueva que me enteraba me hacía sentir validado y al mismo tiempo enfermo. Todos esos años pensando que yo era el del problema, y en realidad ellos siempre me habían estado saboteando. 3 días después, tuvimos otro avance. Susan nos llamó para avisar que el comité de becas en Hampton no solo me había regresado la beca completa, sino que me mandaban una disculpa formal. Comprobaron que la acusación de plagio era mentira, y hasta iban a cambiar los protocolos para que no volviera a pasar. Eso es una victoria, dijo Jack después de la llamada, pero falta lo de la orden y lo de Logan. Esa tarde, mientras ayudaba a Jack a ordenar los papeles del caso, tocaron el timbre. Jack fue a abrir, y oí que hablaba en voz baja con alguien. Un minuto después regresó a la cocina con cara seria. «Hay alguien que quiere verte», me dijo, misterioso. Fui a la sala y casi se me sale el corazón. En el sillón, nervioso pero determinado, estaba Dakota, el roommate de Logan en Westfield. «Dakota, ¿qué haces aquí?», solté sorprendido. El chavo, todo larguirucho, se puso de pie. «Logan me mandó. Bueno, vine a ver a mi primo este fin de semana, pero Logan me pidió que viniera antes de regresar mañana». Jack se veía igual de sorprendido que yo. «¿Cómo supiste dónde estamos?». Dakota se encogió de hombros. Logan se la sabía. Dijo que era la casa de su padrino. Me senté frente a él, sin poder creerlo. «¿Logan está bien?», pregunté. «Sí, está bien, pero me pidió que te diera esto», respondió Dakota, sacando un sobre cerrado de la mochila. Dijo que es súper importante y que nadie más puede verlo. No dudé en abrir el sobre en ese mismo instante. Adentro venía una USB y una nota escrita con la letra de Logan. «Leo, todo lo que necesitas está guardado aquí. La contraseña es nuestra fecha de cumpleaños. He llevado registros desde hace años, solo que nunca me animé a enseñártelos. Los tuve guardados en una caja bajo llave, debajo de mi cama, y nunca mamá ni papá lo encontraron. Ten mucho cuidado. Están diciendo por todos lados que eres peligroso e inestable. Incluso trataron de convencer a la escuela de que yo necesito protección contra ti, Logan». Me temblaban las manos mientras le pasaba la nota a Jack. «¿Registros?», dijo Jack. «¿De qué tipo de registros?». No perdí el tiempo. Fui derecho a la computadora de Jack y conecté la USB. Escribí nuestra fecha de nacimiento y de inmediato se abrió una carpeta llena de documentos de texto, audios, fotos y capturas de pantalla, todo perfectamente ordenado y con fechas. «¿Qué demonios?», murmuré mientras empezaba a revisar los archivos. Había grabaciones de mis papás planeando cómo arruinar mis logros, capturas de conversaciones entre ellos donde tramaban ocultar mis solicitudes para la universidad, fotos de mis diplomas y premios que habían desaparecido misteriosamente con los años. Al parecer Logan los había rescatado antes de que mis papás pudieran deshacerse de ellos, pero lo más devastador eran los diarios personales de Logan, desde que teníamos 13 años. Había documentado, con un nivel de detalle impresionante y doloroso, cómo se repetía el favoritismo y la manipulación en mi casa, cómo mis papás lo ponían en un pedestal frente a mí y luego me criticaban a mis espaldas, cómo nos hacían competir a propósito dándole premios a Logan si me superaba y castigándome si yo sobresalía. No quise creer que lo hicieran a propósito por mucho tiempo. Había escrito Logan cuando teníamos 15, pero hoy escuché a papá decirle a mamá que tenían que mantener a Leo en su lugar porque las familias necesitan jerarquía. Cuando mamá le preguntó si eso no me iba a lastimar, papá dijo que era mejor que Leo aprendiera cuál es su lugar desde ahorita y no que después creyera que se merece más de lo que vale. Me siento horrible, pero no sé qué hacer. Jack leía a mi lado y con cada archivo se le iba poniendo la cara más seria. «Esto es muy fuerte», dijo en voz baja. «Logan guardó todo esto durante años. ¿Por qué nunca me dijo nada?», pregunté, con un sentimiento entre agradecimiento y traición que no sabía ni cómo acomodar. Dakota, que había estado esperando callado en la sala, se animó a hablar. «Trató de explicármelo», dijo, «pero tenía miedo de perder lo único bueno que sentía que tenía, la aprobación de tus papás». Cuando entendió lo grave que estaba todo, ya se sentía demasiado culpable como para contártelo. Jack volteó con Dakota. «¿Te animarías a contarle a un juez lo que viste y escuchaste en la escuela sobre Logan y lo que decían tus papás?». Dakota dudó tantito. «Podría meterme en líos por haber salido sin permiso del campus». «Eso se puede arreglar», le aseguró Jack. «Al final, la visita de tu primo está justificada, ¿no? Solo necesitamos tu declaración por escrito. Ni siquiera tienes que ir a la corte ahorita». Después de pensarlo un rato, Dakota aceptó mandar una declaración firmada. Dijo que Logan llegó a Westfield de manera inesperada, con una historia que se habían inventado mis papás, haciéndome ver como alguien inestable y violento. También contó que Logan fue directo con su consejero a decirle que eso era mentira, pero de todos modos la escuela tenía que seguir las instrucciones de los papás y poner restricciones de contacto. «La verdad, Logan está bien allá», añadió Dakota, lo cual me tranquilizó un poco. «Los maestros son estrictos pero justos. El único problema es que no puede hablar contigo». Cuando Dakota se fue, prometiendo que le llevaría un mensaje mío a Logan de forma segura, Jack y yo nos quedamos horas revisando toda la información. Era una cantidad abrumadora de pruebas sobre el patrón de abuso y manipulación que siempre había marcado mi vida. «Esto lo cambia todo para la audiencia de la orden de restricción», comentó Jack. «Pero tenemos que ser inteligentes con cómo usamos esto». Esa tarde llegó Susan, y entre los tres planeamos qué hacer. No íbamos a limitarnos a defendernos de la orden de restricción, íbamos a responder con una demanda propia, pidiendo mi emancipación total y respaldados por todas esas pruebas de abuso emocional a lo largo de los años. «Con esto», explicó Susan, «también podemos pedirle al juez que autorice el contacto con Logan aunque tus papás no quieran. Como él sigue siendo menor y está en Westfield, no podemos quitar
quitarle por completo la autoridad a tus papás, pero sí lograr que tengan que permitirles comunicarse, al menos bajo supervisión, y como hermanos. El día de la audiencia llegó antes de lo que pensé. Yo estaba hecho un manojo de nervios, sabiendo que tenía que ver a mis papás en la corte. Jack y Susan me habían preparado bien, pero nada se compara con ver en persona a quienes te han jodido la vida, ahora intentando convencer a un juez de que eres un peligro. Mis papás llegaron con su propio abogado, un tipo de lo más fresa con su traje carísimo. Mi mamá iba toda discreta, con cara de preocupación, como si de verdad tuviera miedo de su hijo. Mi papá se veía serio y juzgón. Su abogado empezó contando una historia completamente falsa sobre mis supuestos problemas de conducta, diciendo que todo culminó en amenazas cuando me cacharon con droga. Hasta llevaron una bolsita de marihuana como prueba, diciendo que la habían encontrado en mi cuarto antes de que me escapara. Cuando nos tocó hablar, Susan desarmó su cuento con tranquilidad y precisión. Mostró cartas de mis maestros, pruebas de cómo sabotearon mi beca, la declaración de Dakota sobre la llegada de Logan, y lo más fuerte, fragmentos de los archivos secretos de Logan. Nunca voy a olvidar las caras de mis papás cuando oyeron las grabaciones. Mi mamá se puso blanca y mi papá pasó de estar sorprendido a enojado, y al final, hasta se le notaba el miedo al verlo bien documentada que estaba toda su manipulación. Su abogado quiso alegar que las grabaciones podían estar editadas o sacadas de contexto, pero Susan ya traía listos los metadatos y marcas de tiempo que comprobaban todo. Su señoría, cerró Susan, esto no es el caso de un adolescente problemático que amenaza a sus papás. Existe un historial claro de abuso emocional que culminó cuando mis papás me abandonaron, falsificaron pruebas para quitarme la beca y me separaron de mi hermano gemelo, que por fin empezaba a darse cuenta y a resistirse a sus manipulaciones. El juez se quedó callado un buen rato después de que se presentó toda la evidencia. Volteó a ver a mis papás con una cara que no supe interpretar. En mis 30 años como juez, dijo por fin, he visto pleitos familiares de todo tipo, pero el nivel de sabotaje calculado que acaban de mostrar es algo fuera de serie. Se dirigió directo a ellos. Se les niega la orden de restricción que solicitaron. Además, autorizo la emancipación temporal de Leo mientras se realiza la audiencia completa el próximo mes, y francamente, espero que se vuelva permanente después de ver todo esto. Yo no podía ni reaccionar, seguía procesando lo que escuchaba, cuando el juez siguió hablando ahora sobre Logan. Sobre el menor Logan, aunque este tribunal no puede cambiarlo de escuela sin otra audiencia, ordeno que se le permita ver y hablar con su hermano de inmediato, y que la escuela reciba un aviso de que no puede haber ningún tipo de restricción entre ellos. Mis papás estaban desencajados. Su abogada ya estaba recogiendo sus cosas, seguro pensando en apelar, pero la realidad es que ya todo estaba dicho. Por fin la verdad se había hecho pública, y la corte la reconoció oficialmente. Al salir de la sala, mi mamá se me acercó fingiendo que estaba destrozada y diciendo que solo querían lo mejor para mí, pero Jack me apartó, y Susan le advirtió que cualquier intento de contacto directo iba en contra de la nueva orden judicial. Ya han pasado 3 meses desde ese día. Ahora soy legalmente independiente, y vivo de manera permanente con Jack, que es más familia para mí que mis papás biológicos nunca fueron. Hampton College confirmó que empezaré en otoño con mi beca completa intacta. Logan decidió quedarse en Westfield Academy hasta que termine el semestre. Resulta que en serio le gusta el ambiente estructurado, y va bien en la escuela, sin que la dinámica tóxica de nuestros papás le afecte. Ahora hablamos casi diario por videollamada, recuperando nuestra relación de hermanos sin la rivalidad que tanto nos impusieron. Mis papás se mudaron, y según me contaron, le dicen a sus nuevos vecinos que solo tienen un hijo en un internado. Susan dice que esa negación es común en papás, que no aceptan que maltrataron a sus hijos. Todavía tengo mis momentos de inseguridad y dudas. Después de años de escuchar que no vales nada, no es fácil sacudirte esas ideas de un día para otro. Pero por primera vez, ya no estoy tratando de ganarme un cariño que nunca fue genuino. Ayer, Logan me dijo algo que se me quedó muy grabado. ¿Sabes qué es lo raro? Yo siempre pensé que ser el preferido era bueno, pero en realidad era otra forma de tenernos atrapados. Y tiene razón. Los dos fuimos víctimas de esa familia disfuncional, solo que de maneras diferentes. La diferencia ahora es que por fin podemos decidir qué hacer con nuestras vidas. Y por primera vez, ninguno de los dos está peleando por un reconocimiento que nunca valió la pena.